En el trabajo, la seguridad no es un detalle, es lo primero. En Comercial Ara encuentras todo. Ropa de protección, calzado industrial, guantes, cascos, productos certificados y al mejor precio. Ven a Comercial Ara, en Avenida Brasil 864. Seguridad que se nota, seguridad que te acompaña. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludar a todos los que están con nosotros en la sintonía, aquí en La Conversa. Doctor Julio Barrio, ¿cómo amigo está? mío, muy bien, ¿Todo gracias. bien? ¿Y usted cómo está? Estoy bien lleno de preguntas. ¿Ah, sí? Sí, porque la semana pasada dijimos en la radio en Coba, Claro, hicimos exacto. un programa de las infecciones urinarias. Llegaron un montón de preguntas. Parece que hay bastante prevalencia en esto, que en invierno a lo mejor también. Sí, bueno, yo también, en el Instagram, desde que hicimos el programa, pero me he llenado de preguntas, aparte que nos han felicitado mucho, y gracias a ustedes por estar ahí escribiéndonos, mandándonos mensajes, y los invitamos a que sigan haciendo preguntas por los programas que hagamos, pero es verdad, me llené de preguntas de infección urinaria y qué bueno que hoy día lo tratemos de manera distinta aquí en La Conversa. Claro, ahí en La Conversa, aquí en el Canal 5, hoy vamos a conversar de esta infección urinaria. A través de lo que hicimos en la radio nos llegaron preguntas, pero como Claro. la gente de la radio no es la misma que estaba en la televisión, Claro, al revés, exacto. entonces vamos a empezar a definirse estas cosas, Claro. lo que es una infección urinaria. Exacto, conversemos de la infección urinaria. Esa es la mejor en La Conversa. Claro, exacto. Sí, bueno, la infección urinaria, para los amigos que ustedes están en la casa y nos escuchan, la infección urinaria es una enfermedad donde hay bacterias presentes en la orina. O sea, es una infección de un líquido, en este caso la orina, que normalmente no tiene gérmenes y obviamente en eso consiste la enfermedad. Infección en la orina que no debería estar infectada. Recordemos, en la radio lo conversamos, de que la orina es un líquido estéril, o sea, no tiene gérmenes. Tiene desechos metabólicos del cuerpo, de hecho esa es la función, limpiar de todos los desechos que tenemos, pero en sí bacterias no tiene. A diferencia de las deposiciones que sí bacterias tienen, pero la orina no tiene bacterias, pero cuando las bacterias llegan a la orina, la infectan y eso es una infección urinaria. ¿Y cuáles son los síntomas que hay de la infección urinaria? Bueno, ahí tenemos varios. Ya. Principalmente las personas refieren que tienen urgencia de ir al baño. Ay, no me aguanto más, voy, y si voy y me demoro un poco más, se me escapa la orina. O sea, en el fondo no aguanto, tengo urgencia de ir al baño y obviamente se puede escapar. Claro, es que hay cosas que son medias naturales. Si yo tomé bastante agua, como lo veo usted, doctor, tomando Sí, agua ahí. yo siempre tomo harta agua. Claro, agua de las llaves. Y aquí en Linares es rica, ¿eh? Sí, noto la diferencia con Santiago, Sí. que este es más rica. Sí, es más rica. Ya, pero si uno se toma 1 litro, toma más, llega un momento que tiene que ir al baño y va a estar medio apurado. Pero hay una cosa, cuando uno se sube a un avión, anda media hora y todo el mundo se quiere ir al baño un tanto baja. ¿Por qué? ¿En los nervios algo pasa por ahí? Bueno, ¿cuándo es infección urinaria y cuándo son nervios y otras cosas? En este caso, en los viajes a veces no nos damos cuenta y consumimos más líquido, conversamos, comemos, picoteamos por acá. En el avión a veces nos tomamos un café, el café es diurético. Entonces hay varios factores que suman en los viajes, de repente con las ganas de ir al baño. Tampoco tenemos conciencia de cuánto líquido hemos tomado antes. Pero en el fondo, en sí el avión o los viajes no aumentan ni quitan la ida a ir al baño. O sea, yo pensaba en los nervios, no en el avión mismo, sino que ahí mirando la ventana. Si estamos nerviosos, sí. Cuando uno está nervioso, está ansioso, puede ir más veces al baño. De hecho, existe una enfermedad que un poco no tiene mucho que ver con esto, pero se llama vejiga irritable. Es como el colon irritable, pero también existe la vejiga irritable, que lo que consiste es que cuando me pongo tenso me dan más ganas de ir al baño. Pero entre los síntomas de infección urinaria como tal, tenemos la urgencia de ir al baño, se me escapa el pipí, o sea, puedo tener escapes de orina, pero más que eso y más común son el dolor. El dolor al orinar, voy a orinar y me duele. Las personas dicen a veces que sienten como que, por ejemplo, tengo como que elimino por la orina vidrio, como vidrio molido. O sea, son pequeñas heridas y duele, por supuesto. También puede haber fiebre si es que la infección urinaria está llegando a los riñones, o sea, estamos hablando de una pielonefritis en ese caso. Y bueno, también hay otros síntomas como por ejemplo, voy al baño, oriné y quedo con la sensación de querer orinar, pero no me queda más orina. O sea, en el fondo eso es
querer pero no poder orinar. Quiero orinar y en el fondo no es que me quede orina, lo que pasa es que como está todo inflamado tengo la sensación de que quiero ir al baño pero no tengo más que orinar. Ya, entonces ahí son síntomas que están... Y otra cosa siempre, tenemos las cosas básicas. A ver, ¿qué produce esa infección urinaria? Bueno, Causas. Las causas, si bien hay distintos factores que ayudan a que tengamos infección urinaria, la causa es todo lo que me ayuda a que las bacterias lleguen a la orina. En causas concretas, de partida, aguantarme ir al baño. Tengo ganas de ir al baño y me aguanto. Es mala política esa de aguantar ahí nomás. Oye, pero Sí. hay gente... Imagínense una cajera de supermercado, no puede estar saliendo acá, porque aquí a mí me dan deseo y voy, pero el resto Claro, no es necesariamente así. Sí, pues hay muchas personas que por el trabajo, por diferentes motivos, no se pueden parar a ir al baño, ir cuando tienen ganas, pero además hay gente que se aguanta la ida al baño, o sea, por los dos motivos Porque hace favorezco. frío o cualquier cosa no va al baño. O porque estoy viendo la película y no quiero ir y me aguanto, o porque estoy hablando por teléfono y me aguanto. O sea, hay diferentes motivos por los cuales, Claro. o porque de repente en el trabajo puedo hacer un stop, pero me voy a aguantar porque el baño, no sé, pues no me gusta, hay mal olor, Está frío. hace mucho frío, diferentes factores por los cuales evito ir muchas veces al baño y me aguanto. Pero el tema de aguantarse la ida al baño favorece la infección urinaria, porque hay que pensarlo al revés, porque cada vez que voy al baño, al orinar, lavo la vía urinaria, saco y boto las bacterias que normalmente van subiendo. En los conductos de la vía urinaria, desde la piel van subiendo bacterias siempre, un poco más, un poco menos, pero siempre hay un poco de bacterias que suben. El tema es que si yo orino y al botar la orina, esa orina va y limpia la vía urinaria y por lo tanto bota esas bacterias. Si yo me aguanto la ida al baño, ese proceso, esa limpieza no existe. Y le doy más tiempo a las bacterias que vayan subiendo, por lo tanto lleguen a la vejiga y si obviamente siguen subiendo, llegan a los riñones. Así que Ya. el aguantarse ir al baño, por supuesto que es un factor. Y otro factor que es importante es cuando uno tiene diabetes. La diabetes también favorece las infecciones urinarias, pero no la diabetes en sí mismo, sino que el mantener el azúcar alta en la sangre es la que me baja las defensas y finalmente favorece las infecciones urinarias. Una persona con diabetes que se mantiene medianamente controlada debería tener menos problemas. Yo diría que más que medianamente controlada, mientras más alta está la diabetes, peor me mantengo. Mientras mejor estoy controlado, menos problemas tengo. Y si estoy ¿En qué número es más o menos el que ya marca el...? Yo diría que 100. 100, ya. 100, Ahí así para arriba empieza el problema. como la moneda de 100 pesos. Ya, perfecto. Si yo tengo el azúcar en 100, ya no me estoy dañando, por lo tanto, mi cuerpo no se está afectando por el nivel de azúcar alta. Ahora, ojo, este mes vamos a hablar un capítulo entero de diabetes, así que no se lo pierdan, pero una pequeña relación, cómo el cuerpo está todo relacionado. O sea, una pequeña introducción a la diabetes para saber que hay enfermedades que tienen que ver unas con otras, más aún en una persona que todo el cuerpo tiene que ver un órgano con el otro. Ahora, en este caso, estamos conversando con el doctor sobre las enfermedades urinarias y todo este tipo de cosas. ¿Es más de mujeres que de hombres? Yo en mi vida he tenido una infección urinaria, entonces no sé. Sí, bueno, habitualmente es más de mujeres, pero no es exclusiva. No es exclusiva, ya. Sí, eso es importante saberlo. Si bien es mucho más frecuente en las mujeres, pero no es exclusiva de las mujeres. Así que los hombres también podemos tener infección urinaria. Ya, Ahí pero- hay sí. una razón, es una razón anatómica. Ya. La vejiga, que es la bolsita donde se junta la orina, y de ahí, cuando ya se junta cierta cantidad, vamos al baño a orinar, hay un conducto que es la uretra, que va desde Hay la poquita vejiga. distancia. Claro, que va desde la vejiga hacia donde sale la piel. En el caso de la mujer es más corto, en el caso del hombre es más largo por el pene en sí mismo, Claro. es mucho más largo, por lo tanto las bacterias O sea, sí, avanzan mucho igual. más largo, pero más largo. Para las bacterias es mucho más largo. Ya. En anatomía podemos tener diferencias, obviamente, Claro. y de opiniones, pero para las bacterias es mucho mucha camino distancia por que está recorrer. lejos en llegar allá, Así es, claro. o sea, viéndolo desde las bacterias. Y como las bacterias igual van a subir, pero este trayecto es más corto y el otro es más largo, obviamente se demoran más en llegar arriba. Además que los hombres en general no nos aguantamos mucho la ida al baño, generalmente Es más vamos fácil, al baño. Ahora, les paso un dato, cuando nos aguantamos de ir al baño, o sea, en el fondo no lavamos la orina frecuentemente, o los riñones, no solamente favorecemos las infecciones de orina, sino que también aumentamos la presencia de cálculos renales. Porque mientras más orinamos, mientras más se lavan los riñones, menos sales acumulamos. En este caso al revés, mientras menos orinamos, las sales se van concentrando y vamos formando cálculos. Así que con las idas menos al baño, que habitualmente son muy frecuentes en la mujer que trabaja, la mujer más actual,
no solamente han aumentado las infecciones de orina, sino que también han aumentado los cálculos renales. Digamos entonces que la persona que no toma agua, va menos al baño, tiene más posibilidad de tener infecciones urinarias y tener cálculo porque va limpiando menos. ¿Es buena la lógica o no? Así es, tal cual, Raulito. No solamente no es aguantarme solo la ida al baño, sino es que tomar poca agua. Si tomo poca agua, hago menos el proceso. El análisis es el correcto, así es. Mientras más agua tomo, más agua elimino, y mientras más agua elimino, acumulo menos sales y también arrastro más bacterias. Y esta es una o dos de las muchas virtudes que tiene tomar agua, porque somos... Muchas. O sea, sí, claro. Algo tan simple que se hidrata más la piel, cuando estamos resfriados y tomamos más líquidos, botamos más el moco, por lo tanto nos limpiamos más la vía respiratoria, pero el agua tiene muchas virtudes. Ahora, en general yo recomiendo a los pacientes tomar, y ustedes en la casa lo pueden guardar como dato, yo siempre recomiendo tomar entre 2 a 3 litros de agua pura, agua no sola. Café, ni sopa, ni otra cosa. Claro, si yo sumo té, sopa, es que los pacientes siempre dicen, yo sumo, doctor, la sopa, el té, el café, que la bebida, que el postre, que al final toman como 5 litros. Bueno, ¿Qué es que lo sumo? Que algo debe tener de agua. Claro, tiene un poco, me comí una manzana, tiene algo de agua. Mire, en conclusión, todos esos líquidos que habitualmente tomamos, té, café, etcétera, que son diuréticos, bueno, algunos suman hasta la cerveza, y la cerveza también es diurética, lo que significa que todo el agua que tomo la boto. Conclusión, me termino deshidratando. Todo eso, hágalo, pero siempre tome 2 litros de agua aparte de lo que consume siempre. Con eso el cuerpo tiene la cantidad de agua como para abastecerse de las diferentes funciones del cuerpo y obviamente en este caso lavar la vía urinaria, que es lo que estamos conversando. Bueno, estamos en esta conversación. La conversa. La conversa, sí. ¿Qué pasó por ahí recién? Hablábamos de la higiene, que los hombres, que las mujeres y todo, pero... a ver, ¿se puede usar jabón para evitar limpieza o no tiene nada que ver? Por ejemplo, todo ese proceso de jabones. En este caso, si nos lavamos con jabón, la zona genital, hablando de la infección urinaria, porque lo ideal es lavarse con jabón las manos y lavarnos todo el cuerpo con jabón, porque el jabón permite arrastrar gérmenes y obviamente la espuma también rompe varias bacterias y rompe la cápsula de algunos virus. Así que el jabón, súper bien. Pero en la vía urinaria... En los hombres da lo mismo porque la verdad es que no nos afecta mucho el tema del jabón en contra, siempre nos suma, así que los hombres zona genital siempre con jabón, lavarla. Mientras que las mujeres, aquí hay un tema importante, que mientras más jabón ocupo, más mato y saco las bacterias positivas de la zona urinaria. Recordemos que el cuerpo en diferentes partes tiene microbiota, o sea, así como los probióticos, tiene bacterias normales y positivas para ciertas zonas del cuerpo. En este caso, la zona genital femenina sí tiene bacterias positivas para el cuerpo y eso mantiene las condiciones normales y es como que son los habitantes normales de esa zona, por lo tanto, cuando llegan bacterias, llegan hongos, esos mismos habitantes normales los sacan. Así como nosotros en Linares, en Talca, donde sea, protegemos nuestra ciudad, la cuidamos, regamos, la tenemos bonita. Bueno, justamente las bacterias también mantienen sana su zona y de los enemigos los sacan. Pero cuando nosotros con el jabón sacamos estas bacterias que cuidan nuestra zona genital, en el caso de las mujeres, insisto, el hombre no pasa esto como tal, pero las mujeres sí, si nosotros vamos cambiando las condiciones de pH, la humedad, etcétera, de la zona genital, vamos sacando las bacterias positivas y eso va haciendo, en palabras simples, que perdamos nuestra protección. Por lo tanto, le dejamos el terreno vacío a en este caso los hongos u otras bacterias, a que lleguen a la zona genital y por lo tanto mientras más me lavo con jabón, más termino con bacterias negativas y por lo tanto favorezco más la presencia de infección urinaria. Saco los policías de ahí. Saco los policías y los habitantes normales que ellos cuidan su casa. Uno cuida su casa, las bacterias en este caso también cuidan su zona. Bueno, estamos en esta conversación bien interesante. Usted puede hacer preguntas para la próxima semana. ¿Les adelantamos el tema? Sí, vamos a hablar de la hipertensión arterial. Hipertensión. Y después vamos a hablar de la diabetes, por supuesto. Ya, vamos a vaya haciendo preguntas, las manda aquí al canal y tenemos preguntas que ya nos han llegado, las que estamos conversando. ¿Cuántas infecciones se pueden tener al año? ¿Cuántas por mes? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Sería alguna media normal? Sería... Más que una media, lo normal es no tenerla. No tenerla. O sea, lo normal es tener 0. Ahora uno puede tener una infección de repente porque fui a la piscina en verano, porque me subió el azúcar como diabético. A veces después de las relaciones sexuales también pueden venir infecciones urinarias, más en las mujeres que en los hombres.
Pero cuando hay una causa y un efecto, uno lo entiende. Pero cuando estoy teniendo una infección tras otra infección, tras otra, hay que buscar algún factor que esté favoreciendo estas infecciones. Por lo tanto, en general yo diría que si tengo una infección, no me preocupo. Cuando tengo la segunda, prestar atención. ¿Qué factor se habrá repetido para tener la segunda infección? Si ya tengo una tercera, con mayor razón, empezar a buscar qué está pasando. Y esa es labor del médico, buscar, bueno, labor del paciente acudir al médico. Primero ella. Lógico, pero labor del médico empezar también a investigar qué es lo que puede estar pasando. Y eso pasa por incluso la entrevista que uno le hace al paciente. Uno le pregunta factores, en qué condición se dio esto. No es simplemente tómese el examen y tome el antibiótico. Hay que empezar a indagar un poco, no por pensar en cosas graves, pero justamente la pregunta que me hacen es así se responde. Es indagando qué factor está haciendo presente de una infección a otra. Pero esto sería más o menos equivalente para hombres o mujeres, porque una mujer, uno dice ya tengo 2 en el año, sería más normal, pero un hombre 2, 3 sería, no sé, preocupante o no. Un buen punto, Raulito, y la respuesta es que sí. Porque es tan poco frecuente en los hombres que cuando hay una infección de orina hay que buscar la causa de inmediato. Sí, gracias por el alcance. El criterio en una mujer es más flexible porque hay más factores que lo favorecen. Pero en el caso de un hombre, no. Si yo tengo una infección de orina, hay que buscar la causa, porque como es muy difícil que un hombre tenga infección urinaria, por temas anatómicos, hay que buscar la causa. Habitualmente nos encontramos con hombres que tienen infección de orina, nos encontramos con diabetes, la mayoría de las veces. A veces puede haber problemas de próstata, a veces puede haber algún otro problema, pero a veces enfermedades como que bajan las defensas, pero generalmente nos encontramos con diabetes. Así que en conclusión, si hay un hombre con infección urinaria, buscar la causa, que habitualmente hay una diabetes. Lo que sí es importante dejar claro que las infecciones de orina no son enfermedades de transmisión sexual. O sea, si yo tengo una infección de orina, puede ser en una persona que tenga vía sexual activa o que no tenga nada de vida sexual, o que en ese momento la vida sexual no es el tema porque simplemente no había tenido ningún contacto sexual. Así que la infección de orina no es una enfermedad de transmisión sexual. Va por otro lado porque en este caso son bacterias que entran y que no tienen nada que ver con la vida sexual como tal. Les había dicho recién que las infecciones urinarias pueden aumentar las infecciones de orina, sí, pero no es una infección de transmisión sexual. Como la gonorrea, la sífilis y tantas otras más. La pregunta del público. A ver. ¿Qué exámenes debo tomar? El público pregunta. El público pregunta, ya. ¿Qué exámenes debo tomar para saber si tengo una infección urinaria? Puntualmente son 2 exámenes, pero ambos son de orina. Ya. Está la orina completa y el urocultivo. A veces uno como médico busca otros exámenes más como el de sangre para descartar que la infección haya llegado a los riñones como tal, o sea, una infección que haya llegado a la sangre. Pero si yo quiero saber simplemente si tengo infección de orina o no, debo tomar un examen de orina completa más un urocultivo. El examen de orina completa me va a mostrar ciertas características de la orina, dentro de ellas algunos cambios que pueden mostrarme la presencia de infección, como por ejemplo si tengo bacterias, si tengo nitritos o si hay sangre. Son las grandes cosas que uno ve en una orina completa. Y el urocultivo, se hace un cultivo de esta orina y me va a mostrar si hay presencia de bacterias o no, qué bacteria es la que está presente y qué antibiótico mate esa bacteria. Así que frente a una sospecha de infección de orina, siempre va el examen de orina. Así que en palabras simples, si yo pienso tomar antibiótico para una infección de orina, siempre primero examen y después antibiótico. Es que yo tenía una pregunta parecida aquí, a ver. que es el público. A ver. ¿Debo tomar antibióticos cuando tengo una infección urinaria? ¿Debo tomar antibióticos? A ver, busco un antibiótico y me lo tomo. ¿Como automedicado? ¿Automedicado? No explica, pero debo tomar antibióticos. Como que tuve una infección antes y me quedó guardado. Me repito la misma porque, la compro de nuevo, pero si es la misma, claro, podría ser igual o no. Total, me recetaron esto la vez pasada, me lo tomo de nuevo. O a mi vecina le quedó este remedio, o le funcionó, o a mi mamá, etcétera. Conclusión, no. Rotundamente no, porque primero tengo que corroborar, primero confirmar si tengo infección de orina. Ya. Porque a veces pueden ser otros problemas. En un hombre puede ser un problema de próstata, en una mujer puede ser a veces una inflamación, pueden ser hongos en la zona genital. Por lo tanto, no siempre las molestias urinarias son por infección de orina. 2, si tengo una infección de orina como tal, tengo que saber qué bacteria la produce y tengo que saber qué antibiótico la mata, porque no todas las bacterias mueren con los mismos antibióticos. Entonces, si yo tomo un antibiótico así a ciegas, lo único que estoy haciendo es jugando a la suerte en el fondo, si es que la bacteria
muere o no muere con el antibiótico. A la ruleta rusa. A la ruleta rusa. Si el antibiótico no mata esa bacteria, la bacteria se hace resistente a ese antibiótico y por lo tanto es una bacteria no solamente que no murió, sino que es más potente. Y al ser más potente, como no murió con el antibiótico, la bacteria sigue avanzando, no solamente en los días de infección, sino que sigue subiendo en esta vía ascendente hacia los riñones y tengo una bacteria que llega más arriba y que más encima no muere con cualquier antibiótico. Por lo tanto, tengo mucho, yo mismo he hecho, automedicándome, he hecho el camino para tener una infección más severa y más grave. Así que, en conclusión, no tomar antibióticos si es que tengo sospecha. Lo que uno puede hacer de repente es tomar un analgésico de vía urinaria, que hay medicamento específico para los dolores de vía urinaria, pero son analgésicos, antiespasmódicos de vía urinaria, no son antibióticos. Es para que lo dé la menos ahí, ¿no? Claro, eso es para que baje el dolor mientras me tomo el examen de orina, mientras aclaro si tengo infección de orina o no. Otra que está medianamente parecida. ¿Cuánto tiempo debería durar una infección urinaria? O sea, ¿cuánto aguanto antes de ir al médico? No sé, ¿cuál es la idea ahí? Habitualmente la infección, bueno, los pacientes preguntan, apenas empiezan las molestias, porque antiguamente las personas iban al médico cuando ya estaban muy mal, cuando estoy con fiebre, cuando estoy decaído, cuando estoy más afectado. Pero habitualmente una infección urinaria, si yo empiezo las molestias y voy pronto al médico, si confirmo la infección, el antibiótico en general, el tratamiento dura como una semana. Hay algunos antibióticos que se toman una sola vez, pero son, insisto, teniendo claro qué bacteria es y si ese antibiótico mata a esa bacteria. Pero en general los tratamientos de infección urinaria son una semana. Pero todo depende de la bacteria, todo depende del antibiótico. A veces se pueden dejar tratamientos más largos o a veces más cortos. Eso ya depende finalmente del médico y de la información que tenga para manejar ese paciente. Sigamos con la pregunta del público. Vamos. ¿Cómo incide la toma de medicamentos para abordar una infección urinaria antes de realizar los exámenes? O sea, en definitiva... Primero se toman los medicamentos, después se toma el examen. Claro, en este caso, si yo tomo medicamentos, jamás tomar antibióticos. Y tiene mucho que ver esta pregunta con la anterior, que lo que quiere decir en el fondo es no tomemos antibióticos sin saber si tenemos infección o no. Primero el examen y después el antibiótico, nunca al revés. Interesante. Ese es como el concepto, que es bueno que lo tengamos en la casa, porque si uno lo tiene claro y además que sabe el por qué, obviamente hace caso a la medida, porque no solamente es porque así debe ser, es porque así estoy teniendo mejores resultados en tratar una enfermedad y adivina quién beneficia eso, al paciente. O sea, si yo apago un incendio, beneficia a la persona que se está dañando por el incendio. En este caso, si yo quito una enfermedad o trato una enfermedad, la persona que se beneficia, por supuesto que es el paciente. Ahora, cuando uno piensa, la frecuencia de ir al baño, ¿es síntoma de esto? ¿O la cistitis? ¿O son medias parientes? ¿O son primos lejanos? ¿Qué son? Son primos bien cercanos. Así, sí, así es, Raulito. Son primos cercanos porque mientras más inflamada está la vejiga, aguanta menos cantidad de orina. Entonces, si antes aguantaba, por poner una cantidad X, si antes aguantaba 1 litro, inflamada aguanta 200 cc. Entonces se llena y voy, se llena y voy, se llena y voy. Ah, y la cistitis es una infección ahí entonces. La cistitis es una inflamación de la vejiga, que habitualmente es una infección, pero puedo tener cistitis por otras causas, por ejemplo, después de una quimioterapia, después de una radioterapia, puedo tener cistitis. O sea, pero la mayoría de las veces la cistitis, que es una inflamación de la vejiga, es por infección. O sea, generalmente hablamos de lo mismo, pero no es la única causa. Pero si pensamos que es una infección, por eso la vejiga vamos más veces al baño, porque como está inflamada no aguanta mucha cantidad de orina. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Con que voy a cada rato al baño. Aumento las idas al baño. Así veamos qué es lo que pregunta el público. Dice, veamos. Esta parece que la habíamos tocado, tal vez no exactamente, pero ¿por qué tomar agua es tan importante? Bueno, hablamos de las ventajas, pero más específica. Sí, pero reforcémoslo. O sea, es tan importante porque cuando tomo agua, orino, y al orinar lavo la vía urinaria. O sea, ese es como el beneficio de la vía urinaria. Por otro lado, al orinar más frecuente, acumulo menos sales, por lo tanto, lo que estoy haciendo es favorecer que no se produzcan cálculos. O si tengo cálculos, favorecer que no sigan aumentando o que no aparezcan otros. O por lo menos en el peor de los casos, que avancen más, crezcan más lento. Pero siempre me favorece tomar más agua. Y para el resto del cuerpo tiene muchas ventajas, pero dejémoslo en la vía urinaria para eso. Me favorece, me ayuda.
sigamos viendo. ¿Qué complicaciones puedo generar tras una infección urinaria? ¿Qué consecuencias tiene después? Sí, la gran complicación, Raulito, y amigos que nos siguen en la casa, la gran complicación es que la infección urinaria llegue a los riñones. Que la infección de pasar de un órgano, yo diría que no es tan grave, a un órgano más complejo, por los riñones, un órgano noble, órgano vital en este caso, los riñones, porque si los riñones se inflaman estamos hablando de una infección más severa, por dos motivos, porque los riñones en sí mismos son órganos más complejos, más importantes, porque si los riñones fallan, finalmente tenemos una insuficiencia renal. Así que lo que tenemos que hacer es evitar llegar a una pielonefritis, que eso se llama, o se le llama así a la infección urinaria que llega a los riñones. Esa me suena grave. No sé si es grave, pero a mí me suena pielonefritis. Suena grave porque antiguamente las personas llegaban a pielonefritis y a veces perdían los riñones o entraban a diálisis, porque dejaban pasar mucho tiempo de las infecciones y finalmente se complicaban. Pero hoy día la gente consulta mucho más rápido al médico y por lo tanto no llegamos a esos niveles de pielonefritis. Porque igual, en el peor de los casos, si tengo pielonefritis hoy, también depende si la empiezo a tratar hoy día mismo o si dejo pasar muchos días con pielonefritis. Mientras más días pasan de tratar mi pielonefritis, o sea, la infección en los riñones, más tiempo pasa para que se dañen. Aquí es un tema de el incendio que avanza. Recordemos los incendios de verano, de los incendios forestales me refiero, mientras más tiempo dejo pasar, mientras más me demoro como autoridad en tomar en decisiones, obviamente más tiempo se van quemando los bosques y finalmente el incendio llega cada vez más cerca de mi casa, que es donde no quiero que llegue. En el cuerpo pasa lo mismo. Mientras más me demoro en tomar la decisión del tratamiento, la enfermedad sigue avanzando y llega a lugares donde no quiero que lleguen, a los riñones. Y la otra complicación de la pielonefritis es que finalmente la infección llega a la sangre a través de los riñones. Y ahí estamos hablando de una complicación grave y finalmente es lo que causa la muerte en las personas, que es la septicemia. O sea, estoy hablando de un incendio en el cuerpo que avanza y avanza y avanza. No se contiene. Y a veces los médicos, por mucha medicina que sepamos, si el paciente llega muy avanzado, no tenemos mucho que hacer. Conclusión, si tengo problemas urinarios, consultar al médico. Si tengo problemas urinarios, jamás tomar antibióticos, porque todas las malas decisiones terminan a veces en acciones como, por ejemplo, que las infecciones avancen sin control y lleguen a los riñones como tal. Pongámonos en la zona preventiva, que tiene que hacer la persona para evitar que le pasen estos problemas. El primer paso es, si tengo molestias para orinar, ir al médico. O sea, yo diría que el primer paso. Y tarea 2, que el médico le pida los exámenes, porque yo he sabido de casos también de muchos pacientes. Hace poquito atendí una paciente ahí en la clínica San Javier, que me preguntaba, aquí en San Javier como tal, que me preguntaba: doctor, fui al médico, le dije que tenía problemas para orinar y no me tomó ningún examen y me dio antibióticos de inmediato. Yo diría que esto no es hablar mal de los médicos, pero sí hablemos de la buena salud, de las buenas decisiones en la medicina. Si yo no tengo claro si el paciente tiene una infección, si no tengo claro qué bacteria lo está provocando y si no tengo claro qué antibiótico mate esa bacteria, no es bueno dejar un antibiótico a ciegas. Así que yo recomiendo siempre examen primero y medicamento después. Entonces, ¿cómo prevenirla? Yendo al médico y tomándome los exámenes. ¿Qué puedo hacer antes de que me dé la infección urinaria? Tomar harto líquido, mientras más agua tomo, más orino y más voy lavando la vía urinaria, por lo tanto voy sacando estas bacterias que lograron subir por la vía urinaria. Y un tercer factor clave es tratar de mantener lo más sana posible mi zona genital respecto a mantener las bacterias normales, o sea, la microbiota normal de mi zona genital, principalmente las mujeres, me refiero con el respecto al lavado. Si yo por ABC motivo, mujer, me lavo muy seguido en el día, finalmente, aunque me seque, voy manteniendo la zona genital más húmeda y eso favorece los hongos. Por lo tanto, yo diría que basta con el lavado diario, salvo que si me lavé en la mañana o en el momento que me lavé, me ensucié y tengo que lavarme por segunda vez o tercera vez. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es necesario. Pero no como lo habitual de ir al baño, orinar y lavarme. Porque cada vez que mantengo más humedad, finalmente mantengo la presencia de hongos. ¿Un secador de pelo ayuda a ello? ¿No? Un secador de pelo sí ayuda, pero... Yo seco el pelo. Claro, si me seca el pelo, me seca todo la parte de la piel, la parte de la piel que esté mojada. Mucha gente lo ocupa. Si es así, genial, pero tratar de como política, de no humedecer tanto la zona genital. Tratar de no ocupar jabón íntimo o el jabón normal en la zona genital para mantener las bacterias y el pH normal de la piel en esa zona.
Y por supuesto está en evitar todo lo que me baja las defensas, la diabetes, ya vamos a hablar en 2 semanas más sobre la diabetes, pero para que no se lo pierdan, pero sí obviamente mantener la diabetes bien controlada, porque todo lo que me favorece, o sea, todo lo que me baja las defensas, me favorece las infecciones. Y de pasadita, mantener el sistema inmune bien a través de la vitamina D, el consumo de fruta y verdura, etc. Fortalecer el sistema inmune, tomar harta agua y proteger la zona genital. ¿Qué Serían como las grandes tiene indicaciones. estas infecciones urinarias con todos estos cálculos renales que andan por ahí molestando? Tiene que ver no porque la infección produzca cálculos renales, sino que tiene que ver porque los cálculos renales, si la infección llega, cuesta más tratarla, porque los cálculos funcionan como una guarida para los delincuentes. Se meten, los cálculos no son piedras lisas, los cálculos son piedras porosas. Por lo tanto, si llegan las bacterias se meten en los orificios de los cálculos y finalmente el antibiótico le cuesta llegar a esos orificios y esas son infecciones que duran más tiempo o que si las trato vuelven a aparecer y vuelven a aparecer. Por lo tanto, hay que tratar de que la infección, si yo tengo cálculos renales, la infección no llegue tan arriba como a los riñones. Ahora, ¿estas infecciones urinarias tienen que ver un poco con la estación del año o con los años? Las dos. ¿Sí? Las dos, porque no es que el clima favorezca las infecciones, pero por ejemplo, en verano vamos más a la piscina. La piscina, quedarnos con los trajebaños mojados, más que nada en las mujeres, favorece las infecciones urinarias. Pasar frío, quedarnos mojados en la zona genital, también me refiero, por ejemplo, si paso frío en una oficina, en un bus, en un lugar paso frío, también favorece las infecciones de orina. Y con los años también nos va pasando que vamos teniendo alguna laxitud de tejidos y aparece lo que se llama la incontinencia urinaria. Entonces se escapa orina, se mantiene humedad y finalmente favorece las infecciones de orina desde ese punto de vista. Y además algunas personas ya por motivos de razón X ocupan pañales y los pañales húmedos también favorecen las infecciones de orina. Así que tanto por el tiempo de condiciones climáticas como el tiempo que ha pasado en la vida, los dos son factores que favorecen las infecciones. Mire, esta que está curiosa, a ver, doctor. Pregúntale al doctor si orinar después del sexo puede ayudar a limpiar la uretra. La respuesta es que sí, definitivamente. En las mujeres sí o sí y en los hombres también según el tipo de relación sexual que haya tenido, pero en general, por supuesto, a hombres y mujeres no favorece después de una relación sexual orinar. Es buena idea entonces. Es buena idea porque, así, bueno, para eso hay que tomar agua primero, por supuesto. Claro, pues si no como orino. Pero el tema concreto es que sí, si están las ganas de orinar y ojalá orinar después de una relación sexual, porque así limpiamos la vía urinaria de las bacterias que pueden haber entrado por los movimientos incluidos obviamente en el momento. Última pregunta que se nos acaba el tiempo. A ver, pregunta si los trajes de baño o la ropa apretada favorece las infecciones. La ropa apretada no tanto, depende del material que sea. Si es ropa interior puntualmente. Sí, claro. Ropa interior de algodón, genial porque el algodón permite transpirar y no acumula humedad, mientras que las fibras sintéticas, el nylon o todas estas fibras más bonitas de colores bonitos, etcétera, que son sintéticas, favorecen, como es plástico en el fondo, favorecen el calor, aumenta la transpiración de la piel, no son permeables porque el plástico no permite mucho el paso de agua, por eso cuando uno junta agua en una botella no sale porque el plástico no permite la salida de agua, entonces en la ropa interior de plástico de nylon también es más impermeable y por lo tanto mantiene más humedad en la zona genital. ¿Y eso qué hace? Favorece la presencia de hongos. Así que la ropa más que apretada, la ropa sintética, la ropa interior sintética favorece la presencia de humedad, finalmente de hongos, y los hongos favorecen la puerta para que las bacterias entren por la vía urinaria y finalmente favorecen las infecciones de orina. Doctor Julio Barrio, muchas gracias por todas estas explicaciones de la vía urinaria. Muchas gracias a ustedes. Quedaron todos tan entusiasmados con el programa que hicimos en radio, así que ahora van a seguirnos preguntando, pero vamos con otro tema entonces la otra semana. Exactamente, así que la conversa la próxima semana, bueno, adelanté un poco, vamos a hablar de la hipertensión arterial. Así que no se olviden, háganos las preguntas y los esperamos. Por ahí, las envía acá al canal. Muchas gracias. Ok, gracias igual. Chao, chao. Gracias a usted por acompañarnos aquí en la conversa en el Canal 5, que esté súper bien y a cuidarse entonces con todas las recomendaciones que han salido en el día de hoy. Gracias.